Hola, hola, con cosas como así. Perdón, no empecé grabando ahora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Les pido disculpas por no poder sumarme el día martes con ustedes, porque pasaron cosas. Me vacuné y estaba más débil que, no sé cómo decirlo. Así que le pedí el favor a Sergio si podía grabar la clase de hoy. Eh, Así que estamos acá ahora. Bueno, como en la clase anterior estuvimos hablando sobre, sobre Santo Tomás y no pudimos terminar porque eh, el tiempo faltaba. Quisiera terminar hoy la clase específicamente de Santo Tomás e iniciar con iniciar con filosofía moderna. Como ustedes saben, siempre tengo problemas con el compartir pantalla, así que lo que voy a hacer ahora es utilizar mi pantalla de celular para poder corroborar que que se esté compartiendo como se debe. Eh, Así que voy a estar confirmando desde mi parte. Ujú. Bueno, bueno, volviendo a las 5 pruebas de la existencia de Dios en Santo Tomás, que es una de las cosas que yo me he quedado. eh, Quisiera continuar hoy con esa clase, con ese apartadito y terminar eso rápidamente y después ya pasar, digamos, a la filosofía moderna con el racionalismo y con el empirismo, específicamente con Descartes, con Leibniz. Después pasaremos a John Locke. Trataremos de terminar esa clase porque, digamos, es extensa. Así que nada, bueno, en la parte anterior, en la clase anterior estuvimos hablando de las 5 vías de la existencia de Dios en Santo Tomás. Como ustedes pueden ver, en Santo Tomás existen 5 vías. La diapositiva anterior agregué 4 nomás, porque por lo visto me salté una, así que les pido disculpas, pero ahora ya lo agregué. Bueno, tenemos la primera muestra de la existencia de Dios que nos presenta Santo Tomás, y tiene que ver con el movimiento. Repasemos rápido, nos dice Santo Tomás, todo lo que se mueve, por otro lado, si aquello por lo que se mueve es también movido por otro, y este por otro, y así sucesivamente, no podemos alargar infinitamente la cadena la cadena, si queremos hallar la verdadera y última causa del movimiento. Luego, es necesario concluir en la existencia de un primer motor que se mueva sin ser movido, y a este le denominamos Dios. Como deducirán, nos dice nuestro material, eh, el primer motor aristotélico pasa a ser el Dios cristiano. Recuerden ustedes que tiene que existir un primer motor que tenga que mover a todas las cosas y este primer motor no debe ser movido por nadie. Y este primer motor que no es movido por nadie es Dios, el Santo Tomás. Recuerden ustedes que Santo Tomás es una de las grandes referencias de la escolástica, uno de los grandes pensadores del cristianismo. Eh, Dicho eso, pasamos a la segunda vía, que es de la causa eficiente. Recuerden ustedes, si por ahí les sale citar las 5 vías de Santo Tomás, las 5 vías son la vía del movimiento, la causa eficiente nos dice nuestro material, existen seres en el mundo, pero esos seres no se han producido, perdón, no se han producido a sí mismos. Luego tienen que haber sido hecho por otro, luego este otro por otro, y así sucesivamente. No podemos continuar alargando la cadena en forma infinita si queremos encontrar la verdadera y última causa eficiente de todo lo contingente, nos dice Santo Tomás. Por lo tanto, es necesario concluir en la existencia de una misma causa, sin que ella sea causada, es decir, que sea efecto de sí misma. La causa incausada y esta última causa es Dios. Todo tiene razón de ser y para esta razón de ser tiene que existir
tiene que existir una causa, y esta causa es Dios. Eso es la causa eficiente. Ahora pasamos a la segunda diapositiva. Estoy viendo si puedo compartir. Mm, 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 mm. Esta. Ahí está. La tercera vía de lo contingente y lo necesario. Existen en el, la tercera vía es lo contingente y lo necesario. Recuerden ustedes que lo contingente es aquello que puede ser y no ser, y lo necesario es aquello que necesariamente, como bien dice, necesariamente debe ser. Dice nuestro autor, existen en el mundo cosas que nacen y que mueren, con lo que resulta imposible que haya existido siempre. Son contingentes, esto es, son pero pueden no ser. Ser y no ser según Parménides, como habíamos visto en las clases anteriores. Pero si todas las cosas pueden no ser, entonces alguna cosa, alguna vez nada existió. Luego, nos dice el autor, para que existan los seres que pueden no ser, tienen que haber un ser necesario que es desde siempre, un ser necesariamente eterno. Y este ser necesariamente eterno es Dios. Eh, no se, recuerden ustedes que no se puede llegar hasta el final, hasta el infinito, porque hablar en ese término implica alargar extremadamente la cosa. Entonces, lo que nos quiere decir Santo Tomás es que debe existir una causa necesaria que pueda responder a esto de los contingentes. No se puede alargar la serie causal si queremos encontrar el verdadero, el verdadero y último ser necesario. Por lo tanto, se impone concluir en la existencia de un ser necesario, y ese ser necesario es Dios, nos dice Santo Tomás. Nuestra primera, nuestra primera vía era, era del movimiento. La segunda vía era la causa eficiente, la tercera vía era lo contingente y lo necesario, y la cuarta vía son los grados de perfección del ser, donde nos dice nuestro autor, se encuentran en el mundo de las cosas mejores y cosas peores, más o menos perfectas, pero el más y el menos se dicen de diversas cosas, nos dice nuestro autor, que las cosas, no, que las cosas. Existe, por lo tanto, algo que es perfectísimo, y por consiguiente realísimo, real al máximo, más lo que se dice máximamente tal en algún individuo que están comprendidos en aquel género. Hay por lo tanto necesariamente algo que sea causa de la perfección que en mayor o menor medida existen en las cosas, y a ese ser perfecto hacia lo cual tienden las cosas. Entonces, haciendo rápidamente un resumen, y lo que quiero que ustedes retengan en su cabeza es que existen, que la primera vía es del movimiento, debe existir alguien que deba mover a las demás cosas. La segunda prueba es la causa eficiente, debe existir una causa que pueda iniciar todo el proceso de creación del mundo, la existencia de una causa sin que ella sea causada, alguien que no dependa de otro para existir. Y este alguien que no dependa de otro para existir es Dios. Esa es la causa eficiente. La tercera causa es que necesariamente debe existir un ser que pueda, que no necesite de otros para existir. Algo similar al principio, al tercer principio. Y la cuarta prueba de la existencia de Dios son los grados de perfección. Recuerden ustedes que debe existir alguien perfectísimo que no tenga padecimiento, que no tenga imperfecciones, y ese alguien imperfectísimo es Dios. Entonces, eh, primera, si les pido cita de las 5 vías: movimiento, causa eficiente, contingente y necesario, y grados de la perfección del ser. 4. Ahora, la quinta que me había olvidado de agregar es el orden del mundo o vía de la finalidad, vía teleológica. ¿Qué quiere decir teleología? Que toda cosa tiende a un fin.
¿Y qué nos dice nuestro autor o nuestro material? Dice, en el mundo existen seres carentes de conocimiento, como los cuerpos naturales, que obran por un fin, pues siempre actúan en la misma manera para alcanzar lo mejor, lo cual pueden ser por azar, pero los seres carentes de conocimiento tienden a un fin porque es dirigido y ordenado por algún ser inteligente. Luego, debe existir ese ser inteligente, pero en la cadena de seres inteligentes que dirigen y ordenan, que a su vez son dirigidos y ordenados por otros, no se puede proceder al infinito. Luego, existe necesariamente un ser inteligente por la cual todas las cosas naturales se ordenan a un fin y ese ser es Dios. ¿Qué quiere decir la quinta vía de la existencia de Dios? Santo Tomás acá está postulando que debe existir un ente ordenador que no necesita de otro para ordenar o ser ordenado. Y este orden y este personaje que ordena las cosas es Dios. La última vía es la teleológica o de la finalidad. Recuerden ustedes que teleología es aquello que tiende a un fin. Entonces, ¿qué nos dice nuestro material? Nos dice, para Santo Tomás, Dios es evidente por sí mismo, pero no para nosotros en forma directa. Al conocimiento de Dios, nosotros podemos llegar por medio de la analogía. Esto es, ¿qué es la analogía? Esto es comparado con lo que conocemos a partir de los datos de la experiencia sensible. Recuerden ustedes que eh, Santo Tomás bebe mucho de la filosofía aristotélica. Y es por eso que en muchas de las tensiones que ustedes van a encontrar cuando lean Santo Tomás, aparecerá Aristóteles. Entonces, esto es comparando con lo que conocemos a partir de los datos de la experiencia sensible. Este es Aristóteles negando de Dios todas las imperfecciones, es decir, Dios debe ser imperfectísimo, que encontramos en las criaturas y elevando las perfecciones que en estas encontramos hasta el infinito. De Dios solo podemos saber qué es, pero no lo que es. Es decir, sabemos su existencia, pero ignoramos su esencia. No vamos a detenernos en esto porque, tipo, bueno, en el cursillo, para el cursillo no es necesario. Y entonces rápidamente ya pasamos a la ética tomista. Obviamente la ética tomista está todavía supeditada al pensamiento aristotélico. Por eso dice nuestro autor, eh, parte de la ética eudemónica aristotélica, pero le concede una orientación eminentemente cristiana. Es decir, Santo Tomás parte eh, de la ética aristotélica, pero lo combina con pensamiento cristiano. Nos dice nuestro material, la moral consiste de un movimiento del hombre hacia Dios. Esto nos lleva a la bienaventuranza que consiste en visión inmediata de Dios. Por tanto, el fin último del hombre es Dios, y esto se alcanza por el conocimiento, por la contemplación. Y acá obviamente nuestro material nos hace un favorcito y nos recuerda que debemos relacionarlo con la visión de la suprema felicidad de Aristóteles. ¿Qué quiere decir esto? Que la suprema felicidad de Aristóteles siempre tiene relación con el conocimiento, con la contemplación de la vida, del cosmos, del mundo, etc. Y en este caso, en términos tomistas, es la contemplación de Dios. Pero además agrega algo importante, y este algo importante es que sostiene, al igual que San Agustín, la existencia de una ley eterna que es la ley de Dios. El hombre como criatura racional, entre todas las demás, nos dice nuestro material, está sometido a la divina providencia de una manera muy especial, ya que se hace partícipe de esa providencia y esta participación de la ley eterna en el hombre se llama ley natural. No vamos a profundizar eso, nada más recuerden anotar estas cuestiones de ley natural, cositas así. Eh, Sigo, y las leyes humanas, la ley positiva, códigos, leyes no. Deben de estar de acuerdo con la ley natural, porque la ley natural es la ley que impuso Dios. Vamos a decirlo de una forma más clara, la ley eterna es la razón de Dios,
El hombre participa de ella, esta participación de la ley eterna en el hombre se llama ley natural. Y las leyes establecidas por los hombres, la ley positiva, deben estar en armonía con la ley natural. La ley natural es aquello que está en la naturaleza, por eso ley natural, y la ley positiva es las leyes que nosotros creamos, eh, eh, o sea, que el ser humano crea. Tanto la ley natural como la ley positiva deben estar en armonía, nos dice Santo Tomás. Bueno, ¿y qué más nos dice nuestro material? Dice, mediante el respeto a las leyes de la naturaleza y a la realización de nuestros deberes, los seres humanos conseguimos la felicidad. Acá obviamente, en términos de política crítica, teoría política crítica, podemos argumentar que Santo Tomás está cayendo en una especie de conservadurismo bastante eh, cuestionable. Pero bueno, no nos vamos a pelear todavía con Santo Tomás. Eso lo haremos en la carrera de filo. Sigo. Ahora bien, en Santo Tomás el cumplimiento de la ley conduce, por decirlo así, a la felicidad natural, pero además, dado el carácter espiritual del alma humana sobre la felicidad natural, se alza la posibilidad de una felicidad sobrenatural que no es propia de esta vida, sino de la otra, y que le es dada gratuitamente por Dios. Así pues, el último término, la felicidad del alma, no puede ser otra que la de volver a Dios, nos dice nuestro material. La perfecta felicidad ha de residir de este modo en la perfecta contemplación de Dios. A diferencia de Aristóteles, que decía que debíamos, que debíamos contemplar el mundo, el cosmos. En Santo Tomás se habla de eh, contemplar a Dios. Es, bueno, dicho esto, ya que estuvimos hablando de filosofía, perdón, de ley positiva, de ley natural, pasamos a la filosofía política de Santo Tomás. Nos dice nuestro autor, eh, dice, la filosofía del Estado de Santo Tomás tiene inspiración aristotélica. Obvio, el hombre es por naturaleza un animal social, el son político no aristotélico, y la sociedad, nos dice nuestro material, es para los individuos y no el individuo para la sociedad. El poder deriva de Dios. Acá lo que se agrega, obviamente, es la figura de Dios en el desarrollo político de Santo Tomás. Y considera la monarquía moderna como la mejor forma de gobierno y la peor a la tiranía. En todo caso, la potestad superior le corresponde a la Iglesia y todo gobierno debe estar subordinado al poder de ella. Esto es lo que Santo Tomás nos decía en el siglo XIII. El fin del gobernante eh, no cumple con el fin asignado. El pueblo tiene derecho a disponer, de ponerlo, e inclusive usando la violencia. Eso eh, nos dice la filosofía política de Tomás. Pues bien, hasta acá todo muy lindo, Santo Tomás. Nos despedimos ahora mismo de Santo Tomás. Recuerden, si quieren preguntarme, no hay ningún problema, siempre estoy abierto a sus sugerencias y espero que le transmitan a Sergio, así poder mejorar la experiencia de la clase de filosofía conmigo. Bueno, pasamos de Santo Tomás, ahora vamos a varios siglos adelante, pasamos del siglo XIII, vamos a pasar del siglo XVII, donde hablaremos de la filosofía moderna y como ya mencioné, creo yo, hablaremos de la filosofía moderna, específicamente el racionalismo y el empirismo. Bueno, acá vamos a hablar un poco de qué es el racionalismo, para que ustedes tengan una idea general de qué es esta corriente de pensamiento filosófico, ¿verdad? Que normalmente en la carrera de filosofía se da el tercer año como historia de la filosofía 3. Bueno, nos dice nuestro material que racionalismo viene del latín ratio, razón. En filosofía, nos dice nuestro material, es el sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción.
El racionalismo ha aparecido de distintas formas desde la primera etapa de la filosofía occidental, pero se identifica ante todo con la tradición que proviene del filósofo y científico francés del siglo XVII, René Descartes, que será el autor que más vamos a abordar en esta clase con, Gottfried Leibniz, el cual creía que el método matemático representaba el ideal de toda la ciencia y también de la filosofía. Lo que quiero que subrayen de esto es la característica esencial del racionalismo y del empirismo. ¿Y cuál es la característica esencial de estas dos posturas? Es que el racionalismo subraya el papel de la razón a la hora de adquirir el conocimiento. Racionalismo subraya el papel de la razón. ¿Y qué hace el empirismo? Resalta el papel de la experiencia y en especial la percepción, el ver, yo percibo cosas. Pero bueno, esto será profundizado en breves minutos. Me había quedado en que René Descartes creía en las matemáticas como el ideal de todas las ciencias y también en la filosofía. Bien, siguiendo un poco, nuestro material nos dice, mantenía que solo por medio de la razón se podría eh, de la ciencia, tipo, se podía descubrir ciertos universales, verdades evidentes en sí de las que es posible deducir el resto de contenidos de la filosofía y de la ciencia. Manifiesta que estas verdades evidentes eran innatas. Recuerden ustedes que ideas innatas son ideas que están antes de la experiencia, algo que ya está incrustado en nosotros antes de experimentar la cosa. No derivados de la experiencia, lo que les decía. Este tipo de racionalismo fue desarrollado por otros filósofos europeos, como el holandés Baruch Spinoza, el pensador matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, y ante estos pensadores se opusieron empiristas británicos como John Locke, que será el autor que más vamos a trabajar hoy, y David Hume. Vamos a trabajar en la siguiente clase con Immanuel Kant, representante del idealismo trascendental. em, que dicen los empiristas que creían que todas las ideas procedían de los sentidos. Eso es lo que dicen los empiristas. Entonces, ¿qué nos dice nuestro material respecto al racionalismo? Dice, el racionalismo epistemológico ha sido aplicado a otros campos de investigación filosófica. filosófica. En ética, dice nuestro material, el racionalismo es la afirmación de que ciertas ideas morales primarias son innatas en las especies humanas y que tales principios morales son evidentes en sí a la facultad racional. Eso es lo que nos dice el racionalismo con relación a la ética. Existen ideas morales innatas, como una idea del bueno, el malo, en fin. El racionalismo en la filosofía de la religión afirma que los principios fundamentales de la religión son innatas o evidentes en sí, nos dice nuestro material, y que la revelación no es necesaria, como en el deísmo. El deísmo fue una corriente filosófica, religiosa, que emerge con la ilustración. Eh, no sé si abordaremos esto, pero tal vez sí, tal vez no. Eso es, digamos, la justificación racional religiosa, el deísmo. Desde finales del siglo, desde finales del año 1800, el racionalismo ha jugado sobre todo un papel antirreligioso en la teología. Claro, porque tenemos allá los materialistas franceses, el Helvétius, entre otros, eh, no viene nada más, el Helvétius, bueno, en fin, otros autores que digamos, utilizaron la razón o el racionalismo para tener una postura antirreligiosa. Bueno, vayámonos de lleno y vamos a hablar de René Descartes, uno de los autores más representativos del racionalismo. Acá vamos a leer un poco de su biografía para que ustedes tengan un conocimiento general de su pensamiento, obviamente, y de su vida. Pues bien, el material que se nos compartió en este cursillo dice
René Descartes, 1596-1650. Dice, nacido el 31 de marzo de 1596 en La Haye, La Haye, era hijo de un miembro de la baja nobleza y pertenecía a una familia que había dado a algunos hombres doctos. Cuando tenía 8 años de edad, fue enviado al colegio jesuítico de la Flèche en Anjou, donde permaneció 10 años junto a las disciplinas, atiendan esto es clave para entender su pensamiento. Junto a las disciplinas clásicas tradicionales, también aprendió matemática y las principales doctrinas, doctrinas de escolasticismo, tendientes a orientar la razón humana hacia la comprensión de la doctrina humana. El catolicismo, dice nuestro material, ejerció una gran influencia en Descartes a lo largo de toda su vida. Tras concluir su periodo de formación primaria, en dicho centro cursó estudios de Derecho en la Universidad de Poitiers, donde se licenció en 1616 y sin embargo nunca llegó a ejercer como jurista. En 1618 entró al servicio del príncipe Mauricio I de Nassau-Orange con la intención de seguir la carrera militar. Posteriormente, nos dice nuestro material, sirvió a otros ejércitos, pero su interés se centró siempre en los problemas de las matemáticas y la filosofía, eh, a, a los que dedicó el resto de su vida. Tras realizar numerosos viajes, residió en París, donde en 1925 a 1928, durante este periodo se dedicó al estudio de la filosofía y también realizó experimentos de óptica. En 1928, después de vender las propiedades que poseía en Francia, se trasladó a las Provincias Unidas y vivió en diferentes ciudades: Amsterdam, Denver, Utrecht, Leiden. Y eso. Después, que más le pasó a nuestro pensador eh, Descartes, dice, fue quizás durante los primeros años que pasó en Holanda cuando escribió su primera obra importante, Ensayos Filosóficos, publicado en 1637 y que estaba integrada por 3 ensayos: Dióptrica, Geometría y Meteoros. Recuerdo que Descartes era un científico y que le gustaba todas estas cositas. Y que estaba integrado, perdón, a los que servía de prefacio en el que sería su escrito más famoso, El Discurso del Método, en el que se exponía sus especulaciones filosóficas. Esta fue seguida de otras obras, entre ellas Meditaciones Metafísicas y Los Principios de la Filosofía. Si me preguntan qué leí de estos libros y me gustó mucho, fue Principios de la Filosofía. Muy lindo libro. Eh, y también, después voy a contarle anecdotario como siempre, ¿verdad? Eh, Sus últimos escritos estuvieron dedicados a Isabel Estuardo, reina de Bohemia, que vivía en las Provincias Unidas y con quien Descartes había entablado una profunda amistad. En 1649 fue invitado a acudir a Estocolmo para impartir clases de filosofía a la reina Cristina de Suecia. Los rigores del invierno le provocaron una neumonía, a consecuencia de la cual falleció en la capital sueca el 11 de febrero de 1605. Si ustedes leen los libros de historia de la filosofía, podrán ver que, a ver, Descartes se fue a dar clases de filosofía a las 4 de la madrugada. O sea, se despertó temprano con un frío del orto, a no sé dónde rayos, se fue junto a esta reina y tipo, el chico se quedó congelado. En filo, normalmente estamos en clases y siempre bromeamos sobre esto, porque es una anécdota bastante particular. Eh, particular, digo, bueno, ya entenderán en su momento si quieren estudiar filosofía. Pues bien, vayamos a otra cosa. Vamos a hablar de su obra. Las obras importantes que quiero que subrayen ustedes son Reglas para la dirección de la razón, Discurso del método, perdón, ahí me fui un chico. Discurso del método, Meditaciones metafísicas, Principio de filosofía y Tratado de las pasiones del alma. Y este es el libro que me gustó, en serio. Tratado de las pasiones del alma, muy buen libro. Pues bien, ahora pasamos a
los elementos claves de Descartes, de su filosofía. Eh, y uno de los elementos claves de su filosofía tiene que ver con la duda como método. Recuerden ustedes que en filosofía antigua teníamos diversos métodos, la mayéutica, la dialéctica, eh, entre otros. Pero, ¿qué sucede con Descartes? Con Descartes aparece el método de la duda. ¿Y por qué aparece el método de la duda en Descartes? Vamos a leer lo que nos dice nuestro material y vamos a tratar de desmenuzar. Dice, Descartes se encuentra plenamente seguro de las capacidades de la razón y de la utilidad de su método racional para encontrar la verdad y la auténtica ciencia. Ahora, bien, ¿de dónde partir? Descartes partió de las dudas, pero tiene que ser partido de la duda, puesto que ha admitido como verdades muchas opiniones falsas. En lo sucesivo, va a procurar rechazar como falso todo aquello en lo que pueda imaginar la más mínima duda. Desde el punto de vista, la duda cartesiana presenta algunas características particulares. A saber, en primer lugar, se trata de una duda metódica. La duda en Descartes es una duda metódica. Subrayen eso, por favor. Una duda metódica. eh, Ay, perdón, me perdí. Duda metódica y no de una duda escéptica. Duda metódica es una cosa y duda escéptica es otra cosa. La duda escéptica es tipo, dudo de todo y tipo nunca llego a una conclusión. En cambio, la duda metódica es la duda que me permite partir y afirmar que estoy dudando. Y el hecho que estoy dudando ya es una verdad. Y al afirmar eso ya puedo empezar a construir un sistema teórico. Y ahí vamos a ver a qué se refiere con esto. Dice, los escépticos permanecen en sus dudas, lo que decía usted, y no encuentran el medio para superar las perplejidades e incertidumbres. Descartes, en cambio, a través de la duda metódica, intenta arribar a la verdad indubitable. Es decir, la duda constituye un medio para llegar a la verdad. Porque si yo dudo, puedo entender que estoy dudando y es una verdad. Y dice otra vez, y en segundo lugar se trata de una duda hiperbólica y no de una duda natural. Descartes exagera su duda y además de justificarla mediante razones naturales, no dice nuestro material, como veremos después, recurre también a razones artificiales, pues cuando más rigurosa y extrema sea la duda, más evidente e indudable resultará la verdad que la supere. Lo que quiero que subrayen de esto es que en Descartes existe una duda metódica que le sirve para llegar a la verdad y no una duda escéptica que lo deja en la duda, que no puede superar esa duda. Por eso esa gran diferencia entre duda metódica y duda escéptica. Subrayen mucho eso. Y siempre recuerden que cada filósofo tiene su propio método. Ya tendría que recordar las clases anteriores. Pues bien, ¿y cuáles son los motivos de la duda de Descartes? Primero, los sentidos. Descartes, nos dice nuestro material, ha comprobado que los sentidos frecuentemente nos engañan. Por consiguiente, nos dice nuestro material, no podemos fiarnos nunca de ellos. Esto será clave porque, porque en el empirismo se va a dar a la inversa. Son los sentidos los que nos ayudan a conocer, y en Descartes sí que hay un total desapego de los sentidos. Eh, bueno, sigo para no alargar la cosa. No podemos fiarnos nunca de los que ellos nos muestran. Los antecedentes lejanos de esta concepción lo hallamos en Sócrates. Recuerden ustedes, Sócrates, Platón y posteriormente en San Agustín. Recuerden tipo las características de estos pensadores que bien lo vimos en clases anteriores. Eh, Siguiendo,
El B nos dice el uso de la razón. Tipo nos dice Descartes, las razones que creemos rigurosas y verdaderas pueden ser erróneas y falsas, nos dice nuestro material. Tenemos A, los sentidos, B, el mal uso de la razón. Y C dice la no distinción del sueño de la vigilia. Es decir, el sueño cuando estamos dormidos y vigilia cuando estamos despiertos. Mientras soñamos, las cosas en que soñamos nos parecen reales y solo al despertar descubrimos que eran falsas. En ese caso, ¿cómo podemos distinguir que ahora no estemos soñando y las cosas que percibimos no sean imaginación nuestra? Eh, y acá se agrega la no distinción entre el sueño y el estar despierto. Eso sería en resumen lo que nos dice Descartes. Y acá una tesis bastante particular de Descartes es la hipótesis del genio maligno. Nos dice nuestro material, con los anteriores motivos quedan a salvo las verdades de las matemáticas, pues aunque los sentidos nos engañen, y tanto si soñamos como si estamos despiertos, 3 y 2 son 5. La recta es la línea más corta entre dos puntos, los ángulos de un triángulo es igual a dos rectos, etc. Ahora bien, para establecer una duda universal y absoluta y llevarla hasta el extremo, Descartes recurrió a la hipótesis del genio maligno. Y de esta manera, las mismas proposiciones matemáticas quedarían sometidas a ella. No me interesa profundizar estos temas, pues bien, no es lo que nos interesa en nuestro cursillo, sino entender cuáles son los motivos de la duda de Descartes. Los sentidos, el mal uso de la razón, la no distinción del sueño y de la vigilia, y la hipótesis del genio maligno. Eso, por favor, subrayenlo a la hora de estar estudiando el material. Después, obviamente, nos dice nuestro material, por otra parte, los anteriores motivos de la duda pueden ser considerados naturales, aunque el relativo a la no distinción del sueño y la vigilia parezca tan artificioso. Descartes, dice, no se conforma con ellos. Recurre también a razones artificiales. Y así nos dice que supongamos la existencia de un genio maligno muy poderoso que constantemente nos engaña y que y que nos permite distinguir ningún conocimiento cierto. Y acá nos dice nuestro material, no piensen ustedes que Descartes creía verdaderamente en la existencia de algún genio maligno que entorpeciera el conocimiento. Simplemente usó este argumento como un recurso epistemológico para radicalizar y llevar la duda hasta sus últimas consecuencias. Entonces, en este caso, nos dice nuestro material, ¿qué podremos admitir como verdadero? Absolutamente nada. Con la hipótesis del genio maligno se hunde todo el mundo del conocimiento. ¿De qué puedo estar seguro? De nada, pues puede ser que dicho genio me engañe continuamente. Vean cómo Descartes llega a un escepticismo total, a una deconstrucción extrema, a una nihilización absoluta del conocimiento. Pero, tiene que existir alguna verdad indudable. ¿Y cuáles son las verdades indudables? Bueno, ahora vamos a ver. Dice, eh, la primera verdad indudable. De este modo, dice nuestro material, me encuentro abocado a una duda absoluta. Dudo de todo y no puedo estar seguro de nada. Ahora bien, en medio de esta duda absoluta van a nacer la primera verdad indudable, a saber, yo que dudo, es lo que decía anteriormente, que me equivoco, que soy engañado por el genio maligno, es necesario que exista. Si dudo, existo. Si me engaña el genio maligno, existo. Y por más que me engañe, jamás podrá hacer que no exista. Dudo de todo, pero al dudar pienso y al pensar existo. Pienso, luego existo. Es una frase súper mencionada en el mundo más académico, así que seguramente van a escuchar en algún momento. Y nos dice nuestro material, obviamente acá nos hace un guiño interesante, como siempre, dice, fíjense la analogía de Cifalio Orsum de San Agustín.
¿Recuerdan cuando hablamos de San Agustín? Y recuerdan que en ese momento habíamos dicho, recuerden al filósofo Descartes posteriormente. Pues bien, acá está el primer elemento, el relacionamiento entre San Agustín y Descartes. Bien, lo que quiero de esto que subrayen es la frase, dudo de todo, pero al dudar pienso y al pensar existo. Si les dice por ahí en el material, ¿quién fue el filósofo que dijo si pienso luego existo? No me van a poner San Agustín, no me van a poner Santo Tomás, no me van a poner Aristóteles, me van a poner eh, eh, Descartes. Bueno, sigamos. Nuestro segundo párrafo dice, tenemos pues la primera verdad, evidente, indudable. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum, que sería el latín. Pero, ¿por qué esta verdad es indudable? Porque esta afirmación manifiesta en sí mismo de manera inmediata su propia realidad. Puede ser que no existan las realidades en que pienso, puede que me equivoque al pensar, pero el propio hecho de pensar surge la evidencia de mi existencia. De este modo, Descartes concluirá que no hay nada más fácil que conocer que mi propio espíritu. Ahí le falta el que, perdón. Es decir, eh, mi propia razón se pone en evidencia en su propia actividad y al mismo tiempo pone también en evidencia la existencia de un sujeto racional o, lo que es lo mismo, de un sujeto pensante. Recuerden bien eso, chicos. Sigamos adelante. Dice, pienso, luego existo, no solo va a constituir la primera verdad de Descartes, sino que en ella se encontrará tres factores determinantes en la construcción de toda su filosofía. A saber, subrayen muy bien esto. ¿Cuáles son las partes constitutivas del pienso luego existo? En primer lugar, el criterio de toda otra verdad, es decir, el criterio que le permitirá distinguir lo verdadero de lo falso, el acierto del error. Y esto es lo claro y distinto. Ya hablaremos más tarde de eso. En segundo lugar, en él encontrará también el método científico, que conduce al hallazgo de toda otra verdad, las cuatro reglas del método. En tercer lugar, las ideas en que se manifiestan la verdad, adventicias, facticias, innatas. Estos tres puntos ya lo profundizaremos. Pues bien, pasemos al primer punto que es el criterio de verdad, lo claro y distinto, claro y distinto. Dice, Descartes ha encontrado una primera verdad, pienso, luego existo, lo que estamos hablando anteriormente. Que esta verdad es indudable, es evidente. Ahora bien, ¿por qué resulta evidente? ¿Por qué resulta evidente esta verdad? Averiguar las razones de dicha evidencia posee suma importancia para nuestro filósofo, pues, según su opinión, las razones que pongan de manifiesto su evidencia nos permitirán como criterios todas las restantes verdades. Tenemos pues que dicha verdad resulta evidente porque la concebimos clara y distinta. Luego, todo lo que concibamos de ese modo será evidentemente verdadero. De esta manera, nos dice nuestro material, se nos presenta el criterio que nos permite distinguir lo verdadero de lo dudoso, a saber, la claridad y la distinción. Y en consecuencia, que todo aquello que se nos muestre de manera clara y distinta será verdadero. ¿Y qué es lo que es aquello claro y distinto? Eh, Como bien podemos leer un poco más arriba, esta verdad indudable de lo que pienso luego existo. Subrayen muy bien eso que será claro. Pasamos al siguiente, al método de sus reglas. Nos dice Descartes, partiendo de la duda, perdón, tiene que ser de la duda. Descartes ha llegado a la primera verdad,
Y esta primera verdad es, luego pienso existe. Examinando, nos dice nuestro material, esta primera verdad ha encontrado el criterio, a su vez, aplicando el criterio, descubrirá las reglas del método. En este sentido, la primera verdad surge en medio de la duda universal. Pienso, luego existo. Recuerden todo lo que estuvimos hablando anteriormente. Pone de manifiesto la evidencia del entendimiento para sí mismo, o lo que es igual del espíritu o de la razón. Nos dice nuestro material, clarificando algunas cositas, para Descartes, espíritu, entendimiento o razón viene a significar lo mismo. El método cartesiano no es, no es un procedimiento elaborado artificialmente, sino todo lo contrario. El método parte de la conciencia de sí, del propio sujeto y consiste en un examen de la marcha natural de la propia razón. La razón encuentra el método científico en sí mismo. Y en último término, el método sirve para vigilar el funcionamiento de la razón. Es decir, el método nos sirve para guiarnos en la vida, en todos los ámbitos. Nos dice nuestro material, las ideas metodológicas de Descartes las encontramos en su discurso del método de 1637, obra que tiene por objeto conducir bien la razón y buscar la verdad de las ciencias. Y ahí enuncia 4 reglas que constituyen su método. De esto lo que quiero que subrayen es la importancia de la obra del discurso del método. Y ahora vamos a hablar de las 4 reglas, perdón, de las 4 reglas que constituyen su método. La primera regla es la regla de la evidencia. Pero, ¿qué es la regla de la evidencia? Dice Descartes, no admitir como verdadera cosa alguna que no se reconozca evidentemente como tal. Evitar toda precipitación y prejuicio y prejuicios. Y no comprender en mi juicio, sino lo que tan clara y distintamente se presentará a mi espíritu, que no hubiese ocasión alguna de ponerlo en duda. Discurso del método, segunda parte. Según lo expuesto, el modo de conocer consiste en la captación inmediata y directa, en la intuición de las realidades simples, es decir, de aquellas percepciones que siendo claras se encuentran separadas y escindidas de todas las demás. En cuanto a evitar las precipitaciones y los prejuicios, se trata de llevar el orden establecido en el progreso científico, procurando no realizar juicios, sino únicamente sobre aquellas realidades vistas en forma clara y distinta con autoridad. No vamos a profundizar esto, solamente quiero que atiendan a las 4 reglas de Descartes. Esto implica, obviamente, dar una clase de dos o tres, donde podamos desmenuzar la problemática que nos está presentando Descartes. Sí me interesa que subrayen que la primera regla es la evidencia. Eso. Pues sigamos. La segunda regla es el análisis. Nos dice nuestro autor, dividir cada una de las dificultades que examine en tantas partes como sea posible y necesaria para resolverla mejor. Esto nos dice obviamente en el discurso del método. Al enunciar la segunda regla cartesiana, queda expresado en qué consiste el análisis. Analizar, del griego analio, yo desato. Es descomponer, separar un todo en sus partes. El análisis implica una abstracción, abstraer es separar con la inteligencia. Toda la operación analítica supone establecer una relación entre un todo y sus partes, nociones ambas correlativas e inseparables. No hay todo que no tenga de alguna manera partes. Si es posible pensar en partes que no pertenezcan a un todo. Resumen rápido, analizar es descomponer las partes, separar sus partes para poder analizarla.
Primera regla, evidencia. Segunda regla, análisis. Subrayen eso, por favor, porque si les quiero hacer trampita y les hago un examen, les voy a pedir eso. Pasamos a la tercera regla, que es la síntesis. ¿Qué nos dice Descartes respecto a esto? Nos dice Descartes: ordenar los pensamientos comenzando por los más simples y fáciles, subiendo lentamente por grados hasta los conocimientos más complejos, y aún ordenando los que naturalmente no se proceden así. Esto obviamente está también en el discurso del método. Dice en nuestro material: sintetizar del griego subtintem, yo compongo. Es reconstruir el todo con sus partes. La síntesis recompone el objeto que previamente ha sido analizado o constituye un nuevo objeto con notas abstraídas de objetos diferentes. Se trata pues de un proceso inverso al análisis. Si bien en el análisis estamos hablando de descomponer, en la síntesis estamos hablando de componer. ¿Se entiende, verdad? Cuarta regla, la enumeración. Hacer, en todo caso, unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Esto obviamente aparece en el discurso del método también. Dice nuestro material: esta regla constituye un repaso de las dos anteriores. Los recuentos comprueban el análisis y las revisiones. Las revisiones, la síntesis. El análisis y las revisiones, la síntesis. Dice nuestro material: como ustedes están tomando contacto con la materia que puede resultar un tanto compleja, es lo que se decía, no vamos a meternos lleno en esto, vamos a tratar de facilitar la comprensión remitiéndonos a un ejemplo. Supongamos, tengo aquí un reloj despertador, lo reconozco como reloj despertador. Esto es claro e indudable, es un reloj despertador, evidencia. Acá tengo mi caja de pucho, esta es mi caja de pucho y no se puede negar que es mi caja de pucho. Lo descomponemos en sus partes simples, es decir, existiendo sobre la mesa todas las partes de su mecanismo. Es decir, tipo, abro esto y veo qué mierda tiene. Las manecillas, los engranajes, la aguja, etc. Eso es el análisis. Yo analizo que tiene mi caja de pucho, tiene pucho. Reviso que tiene pucho. Luego, esas pequeñas piezas extendidas sobre la mesa las vuelvo a armar. Y las vuelvo a armar a recomponerlas como se encontraba originalmente. Síntesis. Agarro y tiro todo mi pucho y después pongo todo otra vez. Hice un análisis y después reconstruí. Una vez hecho eso, registro todas las piezas presentadas en el análisis. Ejemplo, esta es una caja de 20, encuentro que analizando hay 20 puchos. Y la operación llevada a cabo por la síntesis sin omitir nada. El número. Ta, 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 ta. ¿Cuáles son sus detalles? El amarillo, qué sé yo. Creo que ahora se está más claro en eso. Yo creo que es entendible, ¿verdad? Tipo, tenemos una cosa clara y distinta, en este caso la caja de pucho. Analizo la caja de pucho, es decir, la descompongo para analizar en sus partes y posteriormente la sintetizo, tipo, reorganizo nuevamente la caja de pucho y hago una numeración de características como cuarto elemento. Bueno, ahora vamos a pasar a las ideas que maneja Descartes. Y existen tres, pero antes vamos a hacer un desglose de qué entiende por idea Descartes. Dice: en mi mente he encontrado la primera verdad, que es pienso, luego existo, es la duda pura. También encontré el criterio de verdad y de certeza, que es lo claro y distinto. E igualmente encontré el método y sus reglas, las cuatro reglas que conozco. ¿Puedo encontrar algo más? La respuesta de Descartes es afirmativa, es decir, sí. En mi mente encuentro ideas. Estas ideas no son un acto mental, sino atendiéndonos a su contenido objetivo. Contenido objetivo. Este es el objetivo. La cosa. Es decir, en cuanto a la realidad en ella representada.
podemos distinguir tres clases de ideas: adventicias, ficticias e innatas. Entonces, si yo le pongo citar, cita, ¿cuáles son las tres ideas que maneja Descartes? Y ustedes van a decir adventicias, facticias e innatas. ¿Y de qué trata estas tres ideas? Pues bien, vamos a hablar primero de las adventicias. Las adventicias son aquellas que proceden de afuera. Y se refieren a las cosas que percibimos. Es decir, yo estoy percibiendo mi caja de público a través de los sentidos. Estas ideas no son suministradas, no nos suministran conocimientos ciertos. Recuerden ustedes lo que estamos hablando hace rato, que Descartes no estaba muy de acuerdo con las ideas que nos suministran los sentidos. Pues dependiendo de nuestros sentidos, siempre puede ser puesta en duda. Por ejemplo, acá en Paraguay esto puede ser un cigarrillo, en Argentina puede ser otra cosa, en Europa puede ser otra cosa y así. Por eso es que Descartes no confía tanto en las ideas adventicias. Bueno, pasamos a las ideas facticias. Las ideas facticias nos dice Descartes, son hechas e inventadas por uno mismo. Por ejemplo, la idea de centauro o la idea de sirena. Eh, Pueden agregar cualquier ejemplo que ustedes quieran ahí, desde su imaginación, ya sé yo, qué sé yo. Estas ideas pueden ser manejadas arbitrariamente por mi imaginación y mi libre albedrío. Y por lo tanto, nada evidente se puede mostrar tampoco. Nada evidente se puede mostrar. Tampoco sirve para el conocimiento, nos dice Descartes. Las ideas adventicias no nos sirven y las ideas facticias no nos sirven, porque mezclan las ideas, tipo, es ficticio, por decirlo de alguna manera. Pero tenemos una tercera idea, que son las ideas innatas. ¿Qué son las ideas innatas? Dice nuestro material, estas se imponen por sí mismas de modo evidente. Esto es, que en ellas mismas se nos muestra su verdad. Estas ideas son las que nos pueden proporcionar conocimiento verdadero, nos dice nuestro material. De estas ideas surgen las verdades matemáticas, razón por la cual, nos dice nuestro material, son consideradas las únicas de valor científico. Si a ustedes yo le pregunto, ¿cuál es la idea más importante para Descartes? ¿Cuál es la idea que tiene importancia? Y ustedes van a decir, la idea innata. No la adventicia porque se desconfía de los sentidos y no la facticia porque, digamos, eh, es una construcción del imaginario del ser humano, por decirlo de alguna manera. Pero sí la idea innata, que son las únicas que nos pueden proporcionar conocimiento verdadero, nos dice Descartes. Y acá para aclarar mejor las cosas nos da algunos datos nuestro material y nos dice, el auténtico conocimiento, nos dice Descartes, no surge ni del testimonio fluctuante de los sentidos, ideas adventicias, ni del juicio falaz de la imaginación, ideas facticias, sino solamente de la mente pura y atenta que mirando en sí misma descubre sus, sus contenidos, ideas innatas. El auténtico conocimiento pues tiene lugar por medio de las ideas innatas, es decir, mediante las ideas que la razón encuentra en sí misma. Y, en consecuencia, el contenido objetivo de dichas ideas se nos presenta de modo claro y distinto, coincidente con la realidad. Bueno, subrayar la importancia de las ideas innatas. Sigamos. Ahora, como siempre, en filosofía, no faltáis, el autor que, bueno, cree en Dios y tiene que justificarlo, y Descartes está por ahí también. Bueno, ¿cómo Descartes trata de pensar la existencia de Dios? Bueno, vamos a hablar. Dice nuestro material. Acabamos de decir que el contenido objetivo que se muestra de manera clara y distinta en las ideas innatas es verdadero y por tanto se corresponde con la realidad. Ahora bien, el genio maligno, el cuarto motivo de la duda, torna dudoso este principio, pues puede ser que dicho genio me engañe y me haga tomar lo falso como lo verdadero. La evidencia de mi propia realidad, pienso, luego existo,
se me impone de manera absoluta por sí misma. Más para el criterio, lo claro y distinto de nuestras ideas. Adquiere, esto es clave, adquiere su pleno valor y nos sirve, perdón, ahí tiene que ser sirve, no sirve. Perdón, y sí, claro, y nos sirva de garantía para el resto de las verdades. Es necesario previamente echar por tierra la hipótesis del genio maligno. Esto es necesario demostrar que dicho genio maligno no puede existir. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Tan, ya van a ver cómo. Esto lo llevará a cabo Descartes, demostrando la existencia de Dios. Vean ahí cómo Descartes es un listillo. Pues si bien, pero, pues si Dios es bueno y omnipotente, y al mismo tiempo, autor de todos los seres y de mi razón, él mismo garantizará que razonando de manera correcta mis conocimientos serán correctos y mis ideas se corresponderán con la realidad. Pues Dios garantiza que el orden, subrayamos eso, que Dios garantiza que el orden y la conexión de las ideas es el mismo que el orden y la conexión de las cosas. Acá empieza a ingresarse en un menjunje. El resumen rápido. eh, para la existencia de Dios en Descartes es para rechazar la idea del genio maligno porque Dios va a garantizar el conocimiento. Bien. Y acá vamos a hablar de las demostraciones de, de Descartes. Bueno, dice nuestro material, podemos reducir todas sus pruebas teológicas a las tres siguientes. La primera demostración, encuentro en mi mente la idea de Dios. Ahora bien, esta idea de Dios no puede surgir de las cosas que me rodean, tampoco de mí mismo. ¿Por qué? Porque tanto yo como las cosas que me rodean somos finitos. Y en cambio, la idea de Dios posee contenido infinito. Esto es un quilombo, tipo, vamos nomás a repasarlo bien, después si nos vemos en filosofía vamos a hablar de más de esto. Y dice, y no puede haber más realidad en el efecto, idea de Dios, que en las cosas que me rodean o yo. Por lo tanto, dicha idea solo puede haber sido puesta en mi mente por un ser infinito, es decir, por Dios. Esta es la primera prueba de que la idea de Dios tuvo que ser puesta por Dios, porque Dios es infinito y tanto las cosas que me rodean y yo somos finitos. Así que Dios, como ser infinito, me tuvo que poner la idea de sí mismo en mi cabeza. La segunda demostración. Esta prueba consiste en lo siguiente. Tengo en mi mente la idea de Dios. Luego es evidente que no me he dado la existencia a mí mismo, pues en ese caso me hubiera dado todas las perfecciones contenidas en dichas ideas. Tampoco puede deberse mi existencia a mis padres o a otras causas imperfectas, porque en ese caso, ¿de dónde hubiera surgido la idea de perfección surgida en mi mente? Luego, yo he tenido que ser causado por Dios, ¿entienden? Tercera demostración. Esta prueba consiste en la aplicación del criterio de la verdad, lo claro y distinto, a la idea de Dios. Y se sintetiza, nos dice nuestro material, en las siguientes razones. Todo aquello que concibo clara y distintamente existe. Ahora bien, cuando examinamos qué es Dios, vemos clara y distintamente que a su esencia le corresponde su existencia. Luego, Dios tiene que existir. A esta demostración se la conoce como argumento ontológico por ser similar al de San Anselmo. Por eso, bueno, acá tipo sugiere leer a San Anselmo, pero no es necesario, a menos que ustedes quieran. Sigo. Vamos ahora a la estructura de la realidad. ¿Cómo está conformado las cosas según Descartes? Nos dice nuestro material, Descartes posee certeza plena de su propia realidad. Soy una cosa que piensa.
de la existencia de Dios y de qué más. Una vez que Descartes posee la garantía absoluta de su criterio, puede tener plena certeza de todo lo que dicho criterio le muestra. En este sentido, ante nuestro entendimiento aparece también claro y distinto el mundo exterior. Con esto tenemos la certeza de tres realidades diferentes. El yo pienso, Dios y el mundo que me trasciende. Tenemos pues que en la realidad total se estructura en tres causas, en tres clases de cosas o sustancias, como él lo va a llamar. Bien, la realidad está estructurada por sustancias. La primera sustancia es la sustancia infinita, que es la res infinita. Dios, ser creador de todas las cosas, y en quien, en último término, reside la garantía de nuestro conocimiento. B, sustancia pensante, res cogitans. La naturaleza más íntima del ser humano, el yo, en tanto y en cuanto constituye el sujeto del pensamiento. C, la sustancia extensa, la res extensa. El mundo exterior, el mundo de los cuerpos, en lugar de las dimensiones geométricas. Si yo a ustedes les pregunto cómo Descartes distribuye su realidad, tienen que poner con la sustancia infinita, el Dios, sustancia pensante, el ser, el yo, y la sustancia extensa que sería el mundo exterior, las cosas, los cuerpos. Bien, sigamos. Ahora pasamos a la antropología cartesiana. ¿Qué nos dice nuestro material respecto a la antropología cartesiana? Nos dice, así como en Aristóteles, la indisolubilidad del compuesto ilemórfico condicionó su concepción antropológica. Recuerden ustedes que el compuesto ilemórfico era cuerpo y materia. Forma y materia, perdón. En Descartes sucede igual con la separación radical que establece entre la sustancia pensante y la sustancia extensa, alma y cuerpo. El cuerpo humano, como todos los cuerpos, es sustancia extensa. Se encuentra sometido a la acción de las leyes naturales y mecánicas, al determinismo de las causas eficientes. Mientras que el alma es libre y posee capacidad de iniciativa propia y de propia espontaneidad. Entiéndase, nos dice nuestro material, que el alma, espíritu o razón para Descartes es lo mismo. Ahora bien, Descartes, siguiendo la tradición cristiana, nos dice que el ser humano es cuerpo y alma. Pero en ese caso, ¿cómo es posible la relación entre cuerpo y alma? Descartes, indudablemente, encuentra enormes dificultades para solucionar este problema. Y a este respecto, en el artículo 34 de las Pasiones del Alma, tipo un librazo, nos viene a decir que el alma tiene su sede principal en una pequeña glándula que se encuentra en el medio del cerebro, la glándula pineal. Desde dicho centro controla los humores, los nervios y hasta la sangre. Para justificar la conexión del alma y el cuerpo, Descartes utiliza una teoría que estaba muy en boga en su tiempo, siglo XVII, que es la teoría de la glándula pineal. Creo que actualmente dentro de los estudios científicos ya se desechó eso, pero para Descartes era importante para justificar su teoría. Bueno, eso era la parte de Descartes. Ahora vamos a pasar a otro pensador muy importante que es Godofredo Guillermo Leibniz, un alemán. Bueno, nos dice nuestro material que nació en Leipzig de una familia de origen esclava, de origen esclavo. Su padre, actuario y profesor de moral en la universidad, era hombre muy piadoso y tuvo por buen augurio que su hijo se mantenía erguido y con la cabeza levantada en el momento del bautismo. Hizo sus primeros estudios de Nikolaus Schulz, no sé cómo se pronuncia en alemán, perdón, pero su formación fue sobre todo autodidáctica. A los 8 años le permitieron entrar en la bien provista biblioteca de su padre, donde encontró abundante material para saciar su curiosidad de saber. Se entregó con avidez a la lectura de poetas, historiadores y filósofos. Antes de los 13 años componía versos en latín, había leído a Tito Livio, Virgilio, Horacio, Ausonio, Aristóteles, Santo Tomás, Sabarella, Fonseca, Suárez, Rubio y ojeado un poco a Platón y Plotino. A los 13 años, yo así tipo, ni ahí.
En su autobiografía declara haber leído a los escolásticos con el mismo interés que una novela. Leyó también a Lutero, de Servo Arbitrio, y autores tomistas, jansenistas y arminianos. De las obras leibnizianas, nos interesa el discurso de la metafísica, la teodicea y la monadología. Horas claves y por ahí les pido citar en un examen. ¿Cuál es la radicalidad del pensamiento de Leibniz? Leibniz es uno de los pensadores que tipo articula una nueva metafísica en el siglo XVII. Eh, Les cuento que tipo antes de Leibniz estaba un pensador que se llama Baruch Spinoza que no entra en nuestro material de biblioteca, pero en nuestro material de cursillo, o sea que no entra en el programa de cursillo. Entonces hacemos un salto, tipo Descartes, Leibniz. En filosofía abordamos Descartes, Malebranche, Spinoza y Leibniz. Cada tipo le matamos a Malebranche y a Spinoza. Eh, Mira. Bueno, dice respecto a esta nueva metafísica que creó este autor Leibniz, dice, en el centro de la concepción ontológica de Leibniz se encuentra el concepto de sustancia. Recuerden lo que estamos hablando en Descartes. Y entiende por sustancia aquella realidad espiritual que existe en sí y posee en sí, de modo pleno toda su realidad. Es decir, que la propia sustancia no posee, que posee todas las cualidades en sí misma. En Spinoza, voy a dar un ejemplo súper rápido, está lo que es en sí y lo que es por sí. El en sí es el elemento constitutivo de la realidad que no depende de nadie y de por sí es el elemento constitutivo que depende de otra cosa. No vamos a meternos allí, ¿no? Porque esta es una discusión muy heavy metal, así que tranquilo. Leibniz denomina la sustancia mónada. Viene del griego monas y quiere decir unidad. Y según su opinión, la naturaleza esencial de la monada consiste en fuerza, actividad. ¿Cuáles son las características de las mónadas? Nos dice Leibniz. Uno, que la mónada es incorpórea, es decir, carecen de extensión, por lo tanto no tienen figura externa. No nacen ni mueren, solo pueden surgir por creación y desaparecer por aniquilación. Son individuales, cada mónada posee sus características propias y ninguna mónada es idéntica a otra. Nos dice Leibniz. Cada mónada es absolutamente independiente. Ninguna mónada se relaciona con otras mónadas ni con el mundo exterior, nos dice Leibniz. Las mónadas se encuentran sometidas a constantes cambios. Las mónadas poseen apeticiones, deseos que constantemente las incitan a pasar de un estado a otro. F. Cada mónada es como un gran espejo en el que se refleja el universo entero. Es decir, en el interior de cada mónada se encuentra reflejada toda la realidad según un determinado punto de vista. Eso nos dice respecto a qué es la mónada. Ahora, vamos a hablar un poco del innatismo. Leibniz, nos dice nuestro material, defiende la posición innatista, al sostener que todo conocimiento procede del mundo interior del sujeto. ¿Recuerdan lo que estuvimos hablando del innatismo, verdad? Hagan un recuento. Es decir, la mente humana, por su propia naturaleza, posee en sí misma determinados principios a partir de las cuales se puede conocer. Se dice que estos principios son innatos porque ya vienen con otros desde que nacemos. Son innatos porque la razón partiendo de sí misma, de sus propios principios y sin recibir contenidos algunos de la experiencia en virtud de su propia naturaleza, posee la capacidad para llevar a cabo sus conocimientos. Recuerden ustedes que el innatismo no depende de la experiencia, el innatismo ya posee su conocimiento dentro del ser humano. Después podemos pasar al tema de la armonía preestablecida. Esta es una idea muy loca de Leibniz. Cuando lean sus libros van a encontrar este y se van a matar de la risa. Dice Leibniz.
Como las monadas carecen de puertas y ventanas, es decir, son cerradas en sí mismas, no les permiten tener comunicación con el mundo exterior, o lo que es lo mismo, las mónadas no pueden relacionarse entre sí ni con el mundo exterior. Parece que resulta imposible toda comunicación entre ellas, nos dice nuestro material. Pero si cada mónada es una unidad sellada, encerrada en sí misma, sin comunicación con ninguna otra realidad que no fuera ella misma. Entonces, ¿cómo se explica el conocimiento? ¿Cómo es posible que cada mónada refleje en sí misma la totalidad del universo? ¿En virtud de qué propiedad o mecanismo pueden las mónadas conocer los estados y afecciones de las otras mónadas? Según Leibniz, las sustancias simples o mónadas se encuentran en concordancia entre sí, mediante la armonía preestablecida. Eso es lo que nos dice Leibniz respecto a la armonía preestablecida. Además, nos dice que, según esta teoría, Leibniz sostiene que Dios, en el momento de la creación, creó todas las mónadas de tal modo que las puso de acuerdo entre sí. Y de esta manera, cada mónada, a partir de sus propios principios, cobrando conciencia según su capacidad, percepciones y apercepciones de los diversos acontecimientos que tienen lugar en la realidad. Y en las otras mónadas pueden conocer los objetos del universo, y Leibniz nos dice, nos da como ejemplo la imagen de los relojes. Las distintas mónadas serían como relojes perfectos, puestos en hora por un relojero. También perfecto, de tal forma que sin ningún tipo de relación entre sí, cada reloj en perfecta armonía con los demás marque la hora exacta. Dicho todo esto, también eh, podemos hablar de verdades de hecho y verdades de razón y verdades de hecho. Un elemento clave en el pensamiento de Leibniz, ¿verdad? Eh, y esto tiene que ver obviamente con lo cognitivo, con la noxiología de Leibniz, con la teoría del conocimiento de Leibniz. Y que nos dice nuestro material en relación con los contenidos cognitivos a los que se puede arribar el conocimiento humano, a lo que puede arribar el conocimiento humano. Leibniz distingue entre verdades de razón y verdades de hecho. ¿Y qué son las verdades de razón? Dice nuestro material, las verdades de razón son verdades necesarias. Recuerden ustedes que tipo ya estuvimos hablando de verdades necesarias, de lo necesario, con Aristóteles, por ejemplo. Eternas e inmutables, evidentes, a priori, de toda experiencia. Esto a priori de toda experiencia vamos a hablar en Kant, así que tipo no se apresure. De toda experiencia. Y su contrario es imposible, nos dice Kant, nos dice Leibniz. Es decir, son verdades fundadas en juicios siempre verdaderos y su contrario siempre será falso. Las verdades de razón son propias de las ciencias exactas, es decir, de las matemáticas. Por favor, subrayen eso con relación a las verdades de razón. No olviden que los más grandes representantes del racionalismo fueron grandes matemáticos. Descartes fue un gran matemático, por ejemplo. Me imagino que en el colegio habrán dado eh, matemáticas con Descartes. Y manifestaron una preferencia excluyente por el método. Estas verdades, nos dice nuestro material, estas verdades de razón de Leibniz se identifican con las ideas innatas de Descartes. Recuerden ustedes cuando hablamos de las ideas innatas. El producto de ambas son verdades a priori, universales, absolutas y necesarias. Y acá, por suerte, nuestro material nos pone un ejemplo. Ejemplos de verdades de razón son la suma del cuadro de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O la suma de números positivos dan resultados positivos. Todo número es divisible por la unidad y por sí mismo.
Esos son, por ejemplo, las verdades de razón. Verdades de razón son verdades necesarias y estas verdades necesarias guardan relación con verdades matemáticas, con la ciencia exacta. Pues bien, más adelante nos dice nuestro material, estos juicios perdón, acá voy a hacer una corrección. Estos juicios no están en la experiencia. Por lo tanto, no necesitamos la experiencia para establecer su certeza. ¿Quién vio alguna vez una tangente, una raíz cuadrada o un número primo en la realidad? Nos dice nuestro material. Estos juicios son siempre verdaderos y su contrario es imposible. A estos juicios se los conoce también como analíticos o juicios a priori, porque son verdades que no son extraídas de la experiencia. Por favor, subrayen esto. Esto va a aparecer en Kant otra vez. Esto va a aparecer en Kant. Todas las verdades matemáticas se fundan en juicios analíticos. O lo que es lo mismo en verdades de razón en el lenguaje de Leibniz. Acá nuestro material no está diciendo Kant, pero esto es Kant. Aprovechándose la teoría de Leibniz, obviamente. Pues bien, ahora pasamos a las verdades de hecho. Como las verdades de razón son necesarias y cosas así, hay verdades de hecho que son contingentes, particulares, temporales y por lo tanto su contrario también resulta posible, es decir, puede ser falso. Estas verdades de hecho, nos dice nuestro material, son verdades extraídas de la experiencia. ¿Ven cuál es la diferencia? Verdades de razón no son extraídas de la experiencia y son innatas. Y en verdades de hecho sí parten de la experiencia. Esto es clave para lo que viene después. Por ejemplo, si afirmo que Pedro tiene una moto, estoy sosteniendo una verdad de hecho, porque hoy Pedro tiene una moto, es verdad. Pero mañana puede no tenerla. Ya resulta falso afirmar que Pedro tenga una moto. Es decir, esta proposición es susceptible de ser verdadera o falsa, según que efectivamente Pedro haya perdido, vendido, regalado o regalado la moto. A este tipo de verdades se lo conocen también como sintéticos o razonamiento a posteriori. Esto obviamente va a aparecer también en Kant. Esto es muy loco. Les soy sincero, no me acordaba de esto. Cuando leí el material, así, tipo, mira un poco, esto es Kant. Ahora ya sé de dónde sacó Kant esto. Pues bien, ahora pasamos de las verdades de razón a verdades de hecho a la existencia del mal. Un tema así que en la filosofía se habló muchísimo. Hay autores que dicen que el mal no existe, que lo único que existe es el bien, que el bien es necesario, que el mal es necesario para contrastarse con el bien y cosas así. Larga historia la idea del mal, interesante para, para debatirlo, ¿verdad? Bien, en Leibniz habló del mal y nos decía Leibniz que Leibniz distingue tres clases de males, a saber, el mal metafísico, el mal físico y el mal moral. Con respecto al mal metafísico, nos decía nuestro autor, consiste en la imitación inherente a toda criatura. Todo lo que no es Dios es finito, por ende, limitado en su ser y en su obra. Resumen, todo lo que no es Dios es imperfecto. Ahora, mal físico. Consiste en los sufrimientos, enfermedades, carencias y monstruosidades existentes en el mundo. Leibniz minimiza estas clases de males, indicando por una parte que el mal no posee una realidad positiva, sino que consiste en una privación, en una falta o carencia de entidad o de bien. Aquí Leibniz se identifica con la concepción de San Agustín, quien también consideraba que el mal como privación, como una falta, es decir, como algo que le falta al bien para que sea bien. Esto, por ejemplo, ¿viste? Ven ustedes cómo se puede remitir la historia, el pensamiento, encontrarnos con otros autores que han dicho o han interpelado estas cuestiones. Acá podemos ver muy bien eso. Y por último, tenemos el mal moral. Dice Leibniz, consiste en obrar de modo incorrecto y en no cumplir con nuestras obligaciones. Este mal es fruto de una perfección propia de las criaturas, su voluntad libre y por lo tanto solo estas son responsables de dicho mal. En todo caso, Leibniz se esfuerza por poner de relieve
que en el universo existe mucho más bien que mal. Sin duda, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Optimismo metafísico. Bueno, acá Leibniz dice vivimos en el mundo de los mundos posibles, así que bueno, acá podemos hablar de tres males. Metafísico, físico y moral. Recuerden ustedes eso, chicos y chicas. Pero qué mierda es eso del mejor de los mundos posibles. Bueno, acá vamos a hablar de eso. ¿Qué nos dice nuestro material? Dice, Leibniz considera que vivimos en el mejor de los mundos posibles y la justifica basándose en el principio de razón suficiente, en la suprema sabiduría divina y en el principio de componibilidad o principio de lo mejor. Dice nuestro material. Ay, perdón. En resumen, lo que Leibniz sostiene es que nuestro universo es semejante a un inmenso sistema, del cual cada persona, desde su particular punto de vista, únicamente es capaz de captar algunos detalles, como juzgar sobre su completo significado y valor cuando nosotros solo captamos una parte muy ínfima de la realidad total. Perdón, ¿cómo juzgar sobre su completo significado y valor cuando nosotros solo captamos una parte muy ínfima de la realidad? La respuesta, no dice Leibniz, correcta solo puede venir dada por la razón y esta indefectiblemente nos obliga a concluir que, puesto que Dios ha creado este mundo, este será necesariamente el mejor de los mundos posibles. Pues Dios, como supremo ser racional, siempre obrará de acuerdo con los supremos principios racionales. Ese es tipo el argumento de Leibniz. Ahora vamos a pasar a otra corriente filosófica que es el empirismo. Y el empirismo. En este apartado, solamente por en esta clase, nos dedicaremos a John Locke. En la clase siguiente vamos a hablar de otro referente del empirismo que es David Hume, y vamos a seguir con Immanuel Kant, que es representante del idealismo trascendental. Bueno, pasamos del racionalismo, pasamos a hablar de los autores que ponen sobre la mesa la razón como fuente de conocimiento y como fuente ontológica de la realidad. Ahora pasamos al empirismo, que es lo contrario al racionalismo. Pues bien, vamos a leer un poco qué nos dice nuestro material respecto al empirismo. Dice, empirismo, en filosofía occidental, doctrina que afirma que todo conocimiento se basa en la experiencia, mientras que niega la posibilidad de ideas innatas o del pensamiento a priori. Hasta el siglo XX, el término empirismo se aplicaba a la idea defendida sobre todo por filósofos ingleses de los siglos XVII, XVIII y XIX. De estos filósofos ingleses, John Locke fue el primero en dotarlo de una expresión sistemática. Aunque su compatriota, el filósofo Francis Bacon, había anticipado algunas de sus conclusiones. Entre otros empiristas, también se cuentan a David Hume, George Berkeley y George Berkeley. Opuesto al empirismo es el racionalismo, cosa que ya estuvimos viendo hace rato, representado por pensadores como el francés René Descartes, el holandés Baruch Spinoza y el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. Godofredo Guillermo Leibniz. Los racionalistas, dice nuestro material, afirman que la mente es capaz de reconocer la realidad mediante su capacidad para razonar, una facultad que existe independiente de la experiencia. El pensador alemán Immanuel Kant, acá ya nos estamos acercando de a poquito a Immanuel Kant, intentó lograr un compromiso entre el empirismo y el racionalismo, restringiendo el conocimiento al terreno de la experiencia, y por ello coincidía con los empiristas, pero atribuía a la mente categorías que podían ser conocidas a priori sin recurrir a métodos empíricos. Y en este sentido, Kant coincidía con los racionalistas. Ya hablaremos de eso. Lo único que me interesa ahora es que entiendan que el empirismo daba importancia a la experiencia y no a las ideas innatas como los racionalistas. El autor que nos interesa hoy es John Locke, como ya les comentaba. Vamos a hablar un poco de Locke, a ver qué podemos sacar de su pensamiento. Y ahora vamos a hablar un poco de su biografía. Nuestro material nos dice que John Locke nació cerca de Bristol, hijo de un funcionario judicial
Hizo sus estudios superiores en la Universidad de Oxford, en donde posteriormente fue profesor, interesándose ahí por la filosofía cartesiana, así como por la física, la química y la medicina, hasta tal punto que llegó a ser médico. En esta universidad reaccionó contra la filosofía tradicional. En 1967 entró como secretario del conde Chancellor y se vio mezclado en ciertos avatares de la vida política inglesa, de tal manera que se exilió en Holanda, en donde permaneció hasta la Revolución de 1688, año que se nombrará rey de Gran Bretaña a Guillermo de Orange. De regreso a su país, se le quiso otorgar un alto cargo diplomático, pero él lo rechazó prefiriendo conformarse con otro más secundario. De todos modos, no dice nuestro material, a partir de este momento, John Locke permaneció ocupado en los asuntos políticos y económicos de su país hasta el final de sus días. Las obras importantes de John Locke son Ensayos sobre el entendimiento humano, Pensamientos sobre la educación, dos tratados sobre el gobierno civil y Cartas sobre la tolerancia. Esas son las obras, digamos, que nos interesan que ustedes aprendan. Bueno, vamos a ver la primera diferencia de los postulados de Locke en relación o con relación al empirismo. Dice, nuestro título ya delata la intención, ¿verdad? Dice, la experiencia como fuente de conocimiento. Dice, el empirismo de Locke comienza rechazando la existencia de ideas innatas, directa a la yugular del racionalismo. Las ideas innatas no existen. Por tanto, la teoría cartesiana relativa al origen de nuestro conocimiento es errónea. Entonces, ¿de dónde vienen nuestros contenidos cognitivos? Nuestras ideas. La respuesta de Locke es clara, de la experiencia. Eso es, tipo, ya pueden ver la gran diferencia entre estos dos pensadores. Pero, ¿qué entiende Locke por ideas? Por ideas, entiende, dice nuestro material, todo lo que ocurre en nuestra mente cuando pensamos, todo lo que constituye en nuestra mente el objeto del pensamiento, es decir, pensar consiste en pensar ideas. El objeto de nuestro pensamiento son las ideas. Para el pensamiento anterior, acá hace un recuento histórico, para el pensamiento anterior, para Aristóteles, Santo Tomás, etcétera, hasta Descartes, se pensaba que el objeto del pensamiento lo constituía la propia realidad. La intención de la actividad intelectual apuntaba de manera directa y primaria a los objetos de la realidad. Es decir, con las ideas representamos de modo directo las cosas externas, realistas. En cambio, para Locke, nuestro conocimiento se queda de manera inmediata en las propias ideas. No tenemos conocimiento inmediato de nada, solo tenemos conocimiento de nuestras propias ideas y estas ideas no son suministradas por los sentidos. Es decir, si tenemos ideas es porque necesariamente tuvimos que relacionarlos con una afuera. Tipo, algunas cosas tuvimos que ver y tipo de ahí vamos generando nuestro conocimiento. El problema, por tanto, consistirá en justificar a qué corresponden dichas ideas. O dicho de otro modo, cómo se corresponden dichas ideas con la realidad, cómo la representan. Y acá vamos a ver dos sentidos claves en Locke, que son la sensación y la reflexión. Dice nuestro material, Locke distinguió ideas simples e ideas complejas. Las ideas simples son los datos inmediatos que adquirimos por los sentidos y constituyen todo el material del conocimiento. Las ideas complejas proceden de las ideas simples. Ahora bien, ¿de dónde surgen las ideas simples? Locke señaló dos fuentes, la sensación y la reflexión. Vamos a tomar té. Dice nuestro autor, respecto a la sensación o la experiencia externa. Las ideas simples que provienen de la sensación son las ideas de cualidades sensibles, que pueden proceder de un solo sentido. Los colores, olores, sonidos, o de varios, ideas de extensión, movimiento, solidez, figura. Esas son las ideas simples o las sensaciones. Ahora, la reflexión o experiencia interna. Las ideas que se originan
en la reflexión son las que el entendimiento descubre por la percepción de su propia actividad. Por ejemplo, la idea de pensamiento, de evolución, tipo, bien, mal, lo que usted, tipo, los valores. Existen otras ideas simples que proceden a la de la sensación y la reflexión, como son el placer, el dolor, la fuerza. Ahora bien, de acuerdo con el principio de que todo conocimiento comienza por los sentidos, debemos señalar que la sensación es previa a la reflexión. Y esto solo puede venir después de aquello. Primero la sensación y después la reflexión. La sensación son los sentidos, lo que veo primero, el color, los colores, los olores, los sonidos. Y la reflexión son lo que emergen de eso. Tipo, bueno, esto puede ser rojo. Ah, no, en fin, así. Por eso es primero la sensación y después la reflexión. Ahora, vamos a hablar de las cualidades de las ideas. ¿Qué nos suministran las ideas? Nuestras ideas. ¿Qué conocemos de ellas? Nos suministran y conocemos de ellas cualidades. Como hemos visto ya, por medio de los sentidos, recibimos diversas cualidades. Colores, olores, ideas de extensión, etc. Pero ¿a qué corresponden estas cualidades? O lo que es lo mismo, ¿qué corresponden nuestras ideas simples con la realidad? ¿O únicamente consisten en estado subjetivo nuestro? El examen de la naturaleza de las ideas simples, los olores, todas esas cosas, llevó a Locke a la distinción de cualidades primarias y secundarias. ¿Qué son las cualidades primarias? Estas cualidades se encuentran en los objetos y no pueden ser separados de ellos, de tal modo que son inseparables del cuerpo en cualquier estado que se halle. De suerte que la conserva siempre sea cualquiera de las alteraciones que sufra. Es decir, no se puede concebir un cuerpo sin dichas cualidades. Así pues, nos dice nuestro autor, las ideas de cualidades primarias son objetivas y nos muestran la realidad. La realidad se corresponden con la realidad. Nos muestran la realidad y se corresponden con la realidad. Por ejemplo, si afirmo, esta pared tiene una extensión, cualidad primaria, todos estamos de acuerdo, nos dice nuestro material, ya sentimos tal afirmación, porque la extensión se halla en forma incuestionable en la pared, le pertenece a la pared, es objetivo. Extensión es lo material. Acá está mi pared y puedo ver que tiene extensión. Se puede ver eso. Cualidades secundarias. No son propiedades de los objetos. Hablando con exactitud, se puede decir que no están en los objetos, sino que consisten en el influjo o en las afecciones que los cuerpos producen en nuestros órganos. En nuestros órganos tienen que ser. De los sentidos. Sonidos, sabores, etc. Y como estas cualidades no se corresponden en los objetos, sino en el sujeto, se corresponde con el sujeto, son cualidades subjetivas. Entonces, cualidades primarias tienen que ver con los objetos y sus cualidades inherentes, y cualidades secundarias tienen que ver con aquello que viene de afuera. Aquellos tipos lo que marcan la subjetividad, nuestra subjetividad. Por eso dice objetos, sino no se corresponde en los objetos, sino en el sujeto. Se corresponde con el sujeto, son cualidades subjetivas. Vamos con un ejemplo, nos dice nuestro material, por suerte de ejemplos. Probando una torta, me puede resultar muy dulce y empalagosa, cualidad secundaria. Pero a otros invitados, esta misma cualidad puede resultarle menos dulce, bastante liviana, a otros desabrida y a otros simplemente incomible. Fíjense cómo la cualidad del gusto puede variar de un sujeto a otro sobre un mismo objeto. Esto quiere decir que la cualidad del gusto como cualidad secundaria no está en el objeto, sino en el sujeto. Por lo tanto, son cualidades subjetivas. Nos dice nuestro material. Siguiendo un poco, vamos a hablar de las ideas complejas. ¿Qué nos dice nuestro material? ¿Y qué nos dice nuestro material sobre Locke, verdad? Locke y las ideas complejas. Nos dice nuestro material, las ideas complejas son articulaciones y combinaciones de ideas simples. Todo nuestro conocimiento se fundan en las ideas simples.
en la percepción de las ideas simples. Nuestro entendimiento se comporta de una manera pasiva y en este sentido carece absolutamente de capacidad para hacer surgir una sola idea. Sin embargo, es activo en la elaboración de ideas complejas y de este modo puede manipular de una u otra forma, una y otra vez, las ideas simples para hacer surgir las ideas complejas o estas a su vez para combinarlas de formas nuevas y diferentes. Vamos a hablar de las ideas complejas que nos presenta Locke. Y Locke presenta tres ideas respecto a las ideas complejas que son los modos, las relaciones y la sustancia. Respecto a los modos, nos dice nuestro material, equivale a lo que Aristóteles y Santo Tomás entendían por accidente. Es decir, se tratan de ideas que expresan modificaciones o afecciones de la sustancia. Ejemplo, si afirmo Juan es inteligente, o puedo decir que es simpático o que es bueno. Puedo predicar de Juan infinidad de cosas. Ahora bien, en todos los casos, Juan es la sustancia y todo lo que puede atribuirse son modificaciones o afecciones de la sustancia Juan. La sustancia Juan en sí no se conoce. La sustancia Juan se conoce por sus accidentes, es decir, en términos lockeanos, por sus modos. Eso es lo que equivale a los modos. Ahora pasamos a las relaciones. Las relaciones, dice, se trata de las ideas que expresan referencias o vínculos de una cosa con otra. Por ejemplo, padre, hermano, hijo, joven, etc. Ejemplo, María es menor que Ana. Pedro es hermano de Luis. Juana tuvo mejores calificaciones que Susana. Este material es muy superior al anterior. Como verán, en todos los casos se predica en función a referencias. Se coteja una con varias cosas o con otras existentes o con otras. Existe un vínculo, una relación, una comparación entre dos sustancias. Toda comparación lleva implícita una relación o una referencia, nos dice el Locke. Ahora pasamos a las sustancias. Dice Locke, la sustancia es la idea compleja de mayor significación, pues a ella nos referimos a cosas que existen en sí mismas, en sí mismas. Ejemplo, vamos con el ejemplo anterior. Juan es inteligente, Juan es la sustancia. ¿Y qué es la sustancia, Juan, si le saco el accidente inteligente, simpático o bueno? Es decir, ¿qué es la sustancia sin sus accidentes? No sé. Juan en sí mismo no se puede conocer. La sustancia Juan solo se puede conocer por sus accidentes. Juan como sustancia es simplemente el soporte de los accidentes, de los predicados. Pero la sustancia como cosa que existe en sí misma no sabemos en qué consiste. Esto es muy loco en Locke. Todos corresponden a categorías aristotélicas de la sustancia. Todas corresponden a categorías aristotélicas de la sustancia. Tampoco Locke, al igual que Descartes, pudo ser tan radical en su emancipación del escolasticismo. Siguen vigentes en ellos nociones fundamentales de la filosofía tradicional, nos dice nuestro material. O sea, Locke no era tan radical todavía. Ya estamos llegando a la última parte de nuestra clase de hoy, así que vamos a seguir hablando un poco de la concepción ética de John Locke, ética y política de John Locke. Nos dice nuestro material. Tanto en materia ética como en política, Locke rechaza las posiciones de Hobbes y mantiene, en primer lugar, que el ser humano es libre por naturaleza. Hobbes decía que el hombre era el lobo del hombre, homo homini lupus, y Locke rechaza esa visión. Y también decía que el hombre estaba condicionado a su pasión. Entonces lo que dice que que el ser humano es libre por naturaleza. Este es el tipo ruso. En segundo lugar, que se debe rechazar el poder absoluto y el gobierno despótico. En tercer lugar, que la religión que debe quedar más allá de la intervención de los gobernantes, los cuales deben permitir y apoyar a la libertad de culto. Nos dice Locke. Su posición ética. Desde este punto de vista, la libertad humana se fundamenta en su capacidad cognoscitiva.
que nos hace dueños de nuestra propia conducta. El ser humano, nos dice Locke, se haya dotado de inteligencia y por tanto es capaz de examinar si sus acciones se encuentran conformes con la ley. ¿Conforme con que la ley? ¿Conforme con qué ley? Aunque es posible encontrar algunas vacilaciones a este respecto en Locke, podemos afirmar que, según su opinión, existe una ley moral natural de acuerdo con cuyas exigencias debemos orientar nuestras conductas. Es decir, en la naturaleza están las leyes que nos pueden guiar. Ya veremos si es cierto. Ahora pasamos a su concepción política. Dice, en los textos de Locke encontramos las primeras afirmaciones del pensamiento político liberal. En sus obras asume el rechazo de todas las razones que pretendían legitimar el origen divino de los reyes. B. La defensa de la tesis de que el gobernante posee su poder por consentimiento del pueblo y que fuera de ese consentimiento no existe autoridad alguna. Para Locke, por naturaleza, nos dice nuestro material, todas las personas son iguales. Nadie se encuentra legitimado para mandar y nadie está destinado a obedecer. Y acá tipo ya estamos muy cerca de terminar nuestra clase de hoy. Dice, según Locke, la sociedad humana surgió en virtud de un pacto social, mediante el cual los seres humanos decidieron constituir una sociedad para el provecho común. Constituida esta sociedad civil, en ella todos los individuos continúan siendo iguales. No obstante, con el fin de mantener un orden determinado, se estableció una organización política encargada de gobernar dicha sociedad. Eh, Acá no mencionamos mucho a Hobbes, pero hay que mencionarlo para entender la discrepancia que hay con John Locke. Dice, a este respecto, en contra de Locke, en contra de Hobbes, Locke mantiene la distinción entre sociedad civil y su gobierno, y en consecuencia los seres humanos no pierden en manera alguna su libertad natural, sino que por el contrario los gobernantes, sino por el contrario los gobernados, el pueblo, la sociedad civil continúa siendo dueño del poder, de tal modo que los gobernantes son responsables de sus actos ante ellos. ¿Por qué a Hobbes? ¿Por qué se le menciona acá a Hobbes? Hobbes fue uno de los pensadores que sostuvo que para que la sociedad existiera se tuvo que hacer un pacto. Y para que este pacto existiera se tuvo que eh, dar un poco de dar nuestra libertad a un ente superior y este ente superior es el Leviatán, que puede entender como el Estado. Cedemos nuestra libertad al Estado para que ellos nos garanticen cierta paz. Y por eso es lo que Locke no está de acuerdo. Locke no está de acuerdo con Hobbes. Porque en Locke, si bien hay un pacto social, nunca se deja de lado la libertad. Se posee todavía un poco de libertad, no dice Locke. En este sentido, mientras que el caso de Hobbes, la unidad de la sociedad se debía y se fundamentaba en la persona del príncipe gobernante, en Locke es al revés. La unidad de la sociedad es previa a su organización política. Y esta se fundamenta y se justifica en aquella, es decir, la sociedad civil. Funda y sostiene la organización política, la sociedad política. De este modo, Locke rechazó la monarquía, cosa que Santo Tomás y Hobbes apoyaban. La monarquía absoluta es incompatible con la sociedad civil y con la igualdad de todos los seres humanos en la misma medida en que ella excluyen las libertades naturales. Ahora vamos, ya para ir terminando, ya que se acerca nuestra hora, vamos a hablar de la división de poderes. Nos dice Locke, según estas consideraciones, el poder supremo reside en el pueblo, y este debe ser el encargado de establecer las condiciones en que han de organizar los distintos poderes que dirigen la sociedad civil. A este respecto, Locke nos indica que en una sociedad bien organizada deben existir poderes distintos, es decir, separación de poder. Ya pueden ver de que la política paraguaya ve de su distribución. El poder legislativo es el poder supremo del Estado y es el poder encargado de elaborar las leyes. El poder ejecutivo es el poder encargado de hacer cumplir las leyes y vigilar su cumplimiento. El poder federativo
Este poder sería el encargado de hacer la guerra y la paz, establecer ligas, alianzas y realizar tratos con todas las personas y comunidades fuera del Estado. Así pues, Locke distingue tres clases de poder: legislativo, ejecutivo, federativo. Como vemos, la división lockeana no se corresponde con la actual división de poder de los estados democráticos, legislativo, ejecutivo, judicial, pero podemos encontrar un antecedente. Pero sin duda, nuestra división actual hunde sus raíces en la distinción establecida por Locke. Y por último, la libertad religiosa. Ahora bien, además de la distinción de los poderes del Estado, podemos considerar como otra gran aportación su deseo de establecer la libertad religiosa y de separar el ámbito religioso del político, cosa que en Santo Tomás no existía. A este respecto, señala que la tarea del Estado debe limitarse a las cuestiones relacionadas con los intereses civiles de la sociedad, eh, sin inmiscuirse en las creencias religiosas. Deben ser libres y la pertenencia a ella voluntaria, sin que ninguna de estas sociedades pueda gozar de preeminencia ante los poderes políticos. Por otra parte, las actividades de estas sociedades deben limitarse a su esfera propia, la religiosa. Bueno, llegamos a la parte final de nuestra clase de hoy. Eh, bueno, la clase de hoy fue extensa porque, bueno, tenía que terminar Santo Tomás con ustedes, así que nada, eh, eh, cualquier cosa me pueden avisar, yo les estaré compartiendo materiales para poder solucionar estas cositas, ¿verdad? Eh, y nada, nos vemos el martes. Les deseo que pasen un feliz año nuevo con sus familias, obviamente. Y nada, nos vemos el próximo martes. Ojalá que ya pueda estar con ustedes ahora y no pase otra alguna pelota. Bueno, nos vemos. Felices fiestas. Les deseo, les mando un abrazo enorme, obviamente. Y nada, cuídense. Nos vemos la próxima semana.